Vamos a platicar sobre lo ocurrido ayer en el Día del Trabajo. Pues hubo, en el caso de la capital de la República, manifestaciones de un tamaño no vistas en muchos años. La verdad es que luego de la etapa, pues en el que el país tenía un sistema de partido único, pues era una tradición el desfile de los trabajadores, los agradecimientos al presidente en turno, toda una eh, pues toda una tradición en el sistema político mexicano, y luego de ahí se pasó a un 1 de mayo que comenzaba pues prácticamente a sentirse desapercibido en muchos sentidos, con pues pasó de ser un día de descanso obligatorio a no serlo del todo. Las manifestaciones o movilizaciones de los trabajadores organizados, pues en un número mucho menor, pero lo de ayer sí llamó la atención, y llamó la atención también a que la presencia en la plancha del Zócalo de los diferentes grupos de trabajadores organizados, pues fue como por tandas, decíamos ayer. Estuvo programado para que no coincidieran unas con otras, cada uno tenía su hora de salida de distintos puntos de la ciudad y llegada al Zócalo, y así diversas expresiones del sindicalismo estuvieron presentes en el Zócalo, pero en general podríamos decir que mucha gente. ¿Qué representa esto? Todavía la existencia de grupos de trabajadores organizados que vienen pues desde aquella etapa del sistema de partido único, eh, grupos que en aquella etapa se mantenían pues como independientes del gobierno en turno, y expresiones sindicales que en esta nueva era política del país parecen pues orbitar en torno del gobierno federal. ¿Qué significa esta confluencia de distintas facciones? Lo vamos a platicar con la doctora María Selhuanzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Gracias por estar en el Bien, programa. gracias, Pascal. Bien, gracias, buenos días. Qué Traté gusto de hacer un saludarlo. resumen, no sé si coincidas con él, María, pero bueno, más o menos fue lo que yo vi el día de ayer. Sí, la participación desde luego fue muchísimo mayor que en años anteriores. Hay que recordar que esta marcha pues nunca se ha interrumpido. La variable es que los presidentes dejaron no solamente de presenciarla, sino de participar. O sea, yo ayer escuchado una expresión muy desafortunada de la secretaria de Gobernación que decía que por primera vez el presidente tenía una expresión de este tipo. No, hay que recordar que hubo presidentes que encabezaban la marcha. O sea, hay fotos todavía por ahí de Luis Echeverría, de Adolfo López Mateos, que encabezaban la marcha. O sea, ellos iban en la descubierta y después, bueno, ingresaban al Palacio Nacional. Entonces, Sí. esto realmente pues no es del todo cierto. Ahora, ayer incrementó mucho la participación, es correcto, porque creo yo que hay mucha expectativa en torno, pues básicamente a dos elementos que son muy novedosos. El primero, desde luego, pues la reforma laboral recientemente aprobada, y el segundo, pues la conformación de esta Central Internacional de Trabajadores encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, que creo yo que ha de alguna manera depositado todo este liderazgo que se había perdido en el movimiento sindical desde la muerte de Fidel Velázquez. Lo está de alguna manera recuperando, y no solo por la figura misma del dirigente, sino porque pues parece ser que hay una intención muy clara del gobierno de empoderarlo a él como el interlocutor principal del movimiento sindical en este país. Creo yo que esas dos son las principales variables del día de ayer. Ahora, me dio la impresión de que los sindicatos, digamos, adheridos a la CTM, a la FETSE, aquellos que estaban muy identificados con el PRI, pues hicieron un esfuerzo el día de ayer por decir que no son una cosa del pasado, que todavía están vigentes, que todavía tienen fuerza e influencia. No sé si vi algo que no sucedió o coincides con ese punto de vista. Desde luego que yo coincido, pero también coincido en el hecho de que esto tampoco es nuevo. No hay que olvidar que estos dirigentes de estas grandes centrales, pues de alguna forma se remasterizaron también con los gobiernos del PAN. O sea, hubo una asimilación de los gobiernos del PAN de estos dirigentes. Bueno, no era extraño ver también a los presidentes Fox y Calderón, pues departiendo y compartiendo con los grandes dirigentes de estas centrales, ¿no? De CTM en su momento, Rodríguez Alcaín, etcétera.
Entonces, yo creo que tienen una gran capacidad de adaptación estos dirigentes, Ujú. y por un lado, y por otro lado, pues también los diferentes gobiernos, independientemente de su sesgo ideológico, el que digan tener, pues también se adapta muy fácilmente a ellos. Son relaciones muy de conveniencia. La reunión que después tiene el presidente con los dirigentes, que son estrictamente los dirigentes, pues lo vemos ratificado. O sea, ahí el secretario general de la CPM, no Carlos Aceves del Olmo, en franca camaradería y con el presidente. Entonces yo creo que Sí. hablamos de una especie de simbiosis de este viejo movimiento sindical que no ha desaparecido, y francamente yo no creo que vaya a desaparecer. Ujú. En esta ocasión, pues con el gobierno de la 4T. Ahora, estos sindicatos que durante la era del PRI y del PAN, pues se mantuvieron eh, o expresaron su independencia respecto del poder público, me refiero a la UNT, el sindicato de telefonistas, todavía con aquellos viejos liderazgos, todavía presente en el Día del Trabajo, ¿qué representan ellos? ¿Qué fuerza tienen y qué papel pueden jugar en esta 4T? Bueno, lo cierto es que hay que decir que el movimiento sindical en general en México, a pesar de los desplantes que se esfuerzan en mostrar el día 1 de mayo, el movimiento sindical en México es muy débil. O sea, está profundamente deteriorado. Esto viene particularmente pues de los últimos 30 años. Lo que predominan pues sabemos, las acumulaciones sindicales, no, los contratos de protección patronal, y los trabajadores concurren en su inmensa mayoría, yo diría que más del 80% de los que están ahí en el desfile, pues lo hacen porque son obligados a ir, esto hay que decirlo. O sea, los sindicatos tienen listas, y los trabajadores que no acuden al desfile son sancionados. Y bueno, había sindicatos, incluso el del caso del Mexicano de Electricistas, en donde pues a todos los que estaban aspirando a una vacante dentro de la empresa, en ese entonces pues Luz y Fuerza, los obligaban a marchar. Entonces, también el desfile del 1 de mayo creo yo que ha perdido la razón original que tenían en la lucha sindical, y los sindicatos deben demostrar esta fuerza, que en realidad yo diría que no es fuerza, es debilidad. Están queriendo plegarse al gobierno. Hay sindicatos, bueno, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Es el caso de telefonistas, por ejemplo, con esta cuestión de la COFETEL, que pues sienten que de alguna manera, acercándose y disciplinándose con el nuevo gobierno, pues van a poder resolver sus problemas gremiales, porque estamos hablando de problemas gremiales, no estamos hablando de los grandes problemas de los trabajadores en general de este país. Bueno, ahora, la lucha que están dando, la pelea interna, digamos, si lo podemos decir así, distintos personajes por convertirse en la figura principal del movimiento obrero en México en esta época. Me refiero a Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Aces. Esa lucha, ¿hacia dónde puede ir? ¿En qué puede derivar? Bueno, yo discrepo aquí un poco, yo no veo tanto una lucha. Yo creo que la línea del gobierno está siendo muy clara. Ujú. Es Napoleón, digamos, Gómez Urrutia, el ungido, el indicado. Esto lo vemos de tiempo atrás, o sea, y eso no porque el gobierno necesariamente quiera hacerlo, porque sea muy amigable con los trabajadores, especialmente con Napoleón, sino sencillamente porque lo necesitan. O sea, yo creo que Napoleón Gómez Urrutia tiene ventajas que ningún otro dirigente tiene en este momento, ventajas políticas, digo yo, para el actual gobierno, que bueno, ni Pedro Aces, ni desde luego pues ninguno de los dirigentes de la UNT o del ESMED, de esas viejas organizaciones, tiene. Y yo creo que la más importante que tiene Napoleón Gómez Urrutia, y hay que enfatizarla, que tampoco la tuvo Fidel Velázquez en su momento, de la misma manera, es la presencia internacional. Creo yo que en este momento el gobierno de la 4T necesita un fuerte respaldo internacional. Bueno, simplemente hay que ver que la modificación de la legislación laboral fue una exigencia de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, no es otra cosa que eso, Ujú. y que el gobierno necesita un interlocutor de esa talla que tenga, digamos, legitimidad y que tenga presencia muy fuerte en el mundo sindical internacional, y que pueda precisamente también hablar en nombre del gobierno de la 4T. O sea, eso no lo tuvo ni Fidel Velázquez, o sea, no lo tiene ninguno, ni Pedro Aces, ni ninguno de los otros dirigentes. O sea, Gómez Urrutia, y esto es algo que poco se ha analizado, es un dirigente que tiene
insisto, una muy fuerte presencia internacional. O sea, es reconocido, es respetado en los altos niveles del mundo sindical internacional. De hecho, bueno, Tan es así que le dieron la nacionalidad canadiense, ¿no? Corbyn, ¿vale? Tan es así que le dieron la nacionalidad canadiense, ¿no? Pues sí, pero él tiene una presencia en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, entonces este gobierno lo necesita y lo necesita mucho, porque los condicionamientos para los tratados internacionales, no solo en el caso del TEMEC, sino también del TPP, van a requerir de un dirigente que se pueda mover en estos entornos y, bueno, ninguno de los otros puede hacerlo. Entonces yo creo que la línea es Napoleón, a pesar del gobierno. Yo no creo que el gobierno en un principio haya estado muy conforme con empoderar así a un dirigente de la manera en que lo está haciendo con Gómez Urrutia, pero al final pues también va a ser una alianza de conveniencia para ambos. Bueno, y por último, ¿qué opinas del discurso del presidente el día de ayer en la comida con los líderes sindicales? Por un lado, bueno, ¿qué opinas del acto? Por un lado, pues hubo personajes no invitados. Y por otro lado, la expresión del presidente, que no es nueva, ciertamente, pero pues dicha en el contexto del Día del Trabajo, me parece relevante hablar de ello, pues en el sentido de que no habrá, pues justo de lo que estamos hablando, figuras privilegiadas, interlocutores únicos en el movimiento obrero reconocidos por el gobierno. ¿Qué opinas de estas dos cosas, María? Bueno, yo creo que esto ha sido un discurso también constante en varios gobiernos, a pesar de que decían no tener estas preferencias, pues en los hechos terminaba imponiéndose al final un liderazgo. Yo creo que desde luego también Napoleón Gómez Urrutia tiene más dotes de líder de los que tenía Fidel Velázquez, y a pesar de todo, pues bueno, Fidel Velázquez fue ungido como líder durante muchísimos años. Yo creo que al final de cuentas la intervención del gobierno, y específicamente el presidente, en el mundo sindical, en las relaciones obrero-patronales, no va a terminar. Ni la ley nueva que habla, bueno, de un traslado de la justicia, de las juntas a los tribunales, esto no va a debilitar la presencia del presidente, la influencia del presidente, de un presidencialismo laboral que es lo que ha existido en México, porque por otro lado tenemos este centro federal, esta figura nueva que va a tener que constituirse, que bueno, en el nombre mismo lo dice, es un centro federal, o sea, va a estar controlado por la federación, por el Poder Ejecutivo, y entonces esto le va a dar nuevas facultades al Ejecutivo para poder intervenir en cuestiones sindicales y patronales. Entonces yo creo que es una muy buena intención del presidente, sí, pero al final la realidad va a terminar por imponérsele, va a necesitar estos grandes interlocutores, va a necesitar estas figuras, porque por una sencilla razón, porque el viejo modelo laboral en este país pues no está desmantelado. Entonces funciona de esa manera, Pascal, o sea, se necesitan estos líderes en ausencia de los trabajadores, se necesitan estos dirigentes que son los eternos mediadores de los trabajadores frente al poder político, frente al poder público. En la medida en que esto realmente no se transforme, al gobierno no le va a quedar más opción que seguir recurriendo a las viejas fórmulas para tratar con el movimiento sindical. Pues interesante, María, quiero agradecerte mucho estos minutos para el programa. No, al contrario, muchísimas gracias y buen día. Gracias, la doctora María Selguanzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM.